Queridos hermanos, al abrir Génesis 48, que tu espíritu se abra para recibir la bendición y la transmisión de propósito que Dios quiere dar hoy a tu vida. Este es un pasaje donde lo que parece pasado se transforma en promesa, donde la fe de Jacob se convierte en legado, y donde cada palabra tiene el poder de dar dirección y esperanza a generaciones. Permite que este mensaje te prepare para reflexionar sobre la importancia de bendecir y ser bendecido, sobre cómo Dios sostiene su promesa a través de las familias y los actos de fe, y cómo incluso lo inesperado puede convertirse en señal de su guía. Imagina a Jacob colocando sus manos sobre los hijos de José y siente cómo esa bendición fluye hacia ti, recordándote que Dios conoce tu camino y ya tiene un futuro preparado para ti. Si esta palabra toca tu corazón, compártela como semilla de esperanza. Deja en los comentarios qué bendición deseas recibir o qué área de tu vida necesita dirección divina, y si deseas caminar junto a esta comunidad, suscríbete como señal de un corazón dispuesto a recibir y transmitir bendición. Que tu espíritu sepa que solo al recorrer todo el mensaje, reflexionar y abrir tu corazón, la bendición que Dios ha preparado para ti se manifestará, como río que riega la tierra seca y como luz que ilumina el sendero hacia el cumplimiento de sus promesas. Génesis 48 nos introduce en un capítulo profundamente espiritual y familiar. Aquí vemos a Jacob, en sus últimos años, confrontando la realidad de su vida, su familia y las promesas de Dios. Este capítulo no solo narra un evento histórico, sino que revela principios esenciales sobre el legado espiritual, bendición generacional y la transmisión de la fe. Jacob se encuentra ya en Egipto, rodeado de sus hijos y nietos, y consciente de que sus días están llegando a su fin. Este momento nos invita a reflexionar sobre la importancia de examinar la vida, reconocer la obra de Dios y bendecir a quienes vienen detrás de nosotros. Es un tiempo de visión, de fe madura y de transmisión de identidad espiritual. Génesis 48 nos enseña que la bendición no se limita a lo material ni temporal, sino que es un acto de fe y de reconocimiento del plan de Dios sobre las generaciones. El capítulo inicia con José llevando a sus hijos, Efraín y Manasés, ante Jacob para que sean bendecidos. Este acto tiene un significado espiritual profundo. No se trata solo de un gesto familiar, sino de un momento profético y estratégico en la historia de Israel. Jacob reconoce que, aunque ellos son nietos, su papel dentro del plan de Dios es fundamental. Esto nos recuerda que Dios obra a través de generaciones y nuestra vida influye en quienes nos siguen. La apertura de este capítulo nos enseña que la bendición tiene un valor eterno y transformador. No depende de lo que se ve, del orden natural o de la expectativa humana. Jacob, guiado por Dios, bendice a Efraín y Manasés de manera que trasciende lo familiar y toca directamente el propósito divino. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y legado. ¿Estamos transmitiendo fe, identidad y propósito a quienes vienen después de nosotros? Génesis 48 también nos recuerda que Dios tiene visión y control sobre la historia y la familia. Aunque Jacob ve a Efraín y Manasés como nietos, Dios revela que su papel será crucial en el desarrollo del pueblo elegido. Esta perspectiva nos enseña a no subestimar a nadie, a reconocer el plan de Dios en cada vida y a confiar en que su propósito se cumplirá, más allá de lo que nosotros podamos comprender. Este capítulo nos prepara para un aprendizaje profundo sobre la obediencia a la guía de Dios, la bendición intencional y la visión espiritual intergeneracional. Génesis 48 nos invita a reflexionar sobre la manera en que Dios utiliza a los líderes familiares y espirituales para cumplir su propósito.
y cómo la bendición puede extenderse más allá de lo que podemos imaginar. Vemos un momento decisivo. José trae a sus hijos, Efraín y Manasés, ante Jacob para recibir la bendición. Este acto no es meramente familiar, es un acto de visión espiritual, obediencia y transmisión de propósito divino. Jacob, como patriarca, tiene la responsabilidad de reconocer el rol de cada uno dentro del plan de Dios. José coloca a los niños según el orden natural, Manasés, el mayor, a la derecha, y Efraín, el menor, a la izquierda. Sin embargo, Jacob, guiado por Dios, invierte sus manos y pone a Efraín, el menor, delante de Manasés, el mayor. Este detalle revela un principio espiritual: Dios puede alterar los órdenes humanos para cumplir su propósito. La bendición no se basa en tradición, edad o expectativa humana, sino en la visión y la guía divina. Cuando Jacob declara la bendición, reconoce que Dios está actuando en la vida de sus nietos más allá de lo que él mismo puede comprender. Efraín, aunque menor, recibirá un papel de liderazgo dentro de la nación futura de Israel. Este momento nos enseña que Dios conoce el potencial y el propósito de cada persona antes de que la historia humana lo reconozca. La bendición, en este contexto, no es solo una palabra de afecto, es un acto profético que traza la dirección espiritual y generacional. Otro punto clave es que José inicialmente intenta corregir a su padre, señalando que Efraín es el menor. Sin embargo, Jacob insiste, afirmando que Dios le reveló la elección correcta. Esto nos enseña la importancia de escuchar y obedecer la guía divina incluso cuando parece contraria a la lógica o la tradición. La obediencia a Dios trasciende la comprensión humana y produce resultados duraderos. Además, la bendición y la herencia espiritual pueden trascender la línea directa. Aunque Manasés era hijo mayor, la bendición de liderazgo y prosperidad espiritual recae sobre Efraín, demostrando que la visión de Dios no se limita a lo convencional, sino que responde a su plan soberano y eterno. La transmisión de la bendición requiere tiempo, presencia y reflexión consciente. Jacob no bendice apresuradamente ni sin discernimiento, observa, escucha a Dios y actúa con intención. Esto es un recordatorio de que la transmisión de fe, valores y propósito a la siguiente generación requiere atención, sabiduría y guía espiritual clara. Este momento revela la interconexión entre obediencia, fe y legado. Jacob actúa con fe plena, confiando en la revelación de Dios, y su acción tiene repercusiones para toda la nación futura de Israel. Este principio nos enseña que nuestras decisiones, bendiciones y liderazgo espiritual afectan no solo el presente, sino también el futuro de quienes vienen detrás de nosotros. La atención se centra en la bendición final de Jacob y la confirmación del propósito de Dios sobre su familia, mostrando cómo la visión espiritual y la obediencia a la revelación divina moldean el legado generacional. Después de bendecir a Efraín y Manasés, Jacob vuelve a afirmar la importancia de la bendición como un acto profético y permanente. No se trata solo de un gesto emocional, sino de la transmisión de un propósito divino que influirá en toda la nación de Israel. Aquí encontramos un principio fundamental: las palabras de bendición, cuando son guiadas por Dios, tienen poder espiritual y consecuencias duraderas. El patriarca también menciona que sus descendientes crecerán y multiplicarán en la tierra prometida. Esto refuerza la idea de que la bendición está estrechamente ligada a la continuidad del pacto de Dios, la fidelidad divina y el plan eterno que supera generaciones. Jacob no solo ve a sus nietos, sino que contempla toda la historia futura de su pueblo bajo la guía de Dios.
Esto nos enseña que la fe y la bendición deben ser visionarias, pensando más allá del presente inmediato. Un elemento significativo es que José reconoce el valor de la bendición de su padre. Aunque había dudas sobre el orden natural de los hijos, José acepta la autoridad espiritual de Jacob. Este detalle subraya la enseñanza de que la bendición y la guía espiritual deben ser respetadas y reconocidas incluso cuando desafían la lógica o las expectativas humanas. La fidelidad a la revelación divina requiere discernimiento, humildad y obediencia. La bendición está vinculada a la identidad y propósito espiritual. Efraín y Manasés no solo reciben palabras de prosperidad, reciben un reconocimiento de su rol dentro del plan de Dios, asegurando su participación en la continuidad del pacto. Esto nos recuerda que la bendición divina tiene un componente de misión y propósito, no es solo bienestar o éxito material. La bendición se convierte en un acto de liderazgo espiritual, transmitido con visión y propósito. Cada palabra, cada decisión y cada acción puede influir en generaciones futuras, y la obediencia a la dirección divina asegura que ese legado sea conforme al plan de Dios. Génesis 48 nos invita a reflexionar sobre cómo podemos transmitir fe, propósito y bendición en nuestra vida personal y familiar, siguiendo el ejemplo de Jacob. Este capítulo nos muestra que la bendición no es solo un acto de palabras, sino un compromiso con la visión espiritual y la obediencia a Dios. Primero, aprendemos que el liderazgo y la bendición familiar requieren intención y discernimiento. Jacob no bendice a sus nietos por costumbre, ni deja que las expectativas culturales dicten su acción. Escucha a Dios y actúa según la revelación divina. De la misma manera, nuestra vida y nuestras decisiones deben estar guiadas por la visión espiritual, no solo por tradición o expectativas humanas. Segundo, nos recuerda que la obediencia a la guía divina puede desafiar la lógica humana. Jacob invierte sus manos al bendecir a Efraín y Manasés, colocando al menor delante del mayor. Esto nos enseña que, en nuestra vida diaria, escuchar la dirección de Dios puede implicar hacer lo contrario a lo que el mundo espera, tomar decisiones que parecen contrarias a la norma, pero que cumplen su propósito perfecto. Tercero, el capítulo enfatiza que la bendición está directamente ligada a la identidad y el propósito espiritual. Jacob no solo ofrece palabras de prosperidad, reconoce el rol que Efraín y Manasés tendrán dentro del plan de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de manera que nuestras acciones, palabras y decisiones reflejen el propósito que Dios nos ha dado? Génesis 48 también nos enseña la importancia de transmitir fe y propósito a las próximas generaciones. Jacob proyecta su visión hacia sus nietos, asegurando que la continuidad del pacto se mantenga. En nuestra vida, esto significa que debemos ser intencionales en enseñar, guiar y bendecir a quienes nos siguen, dejando un legado espiritual sólido. El capítulo nos desafía a reconocer el valor de cada persona según el plan de Dios, no según la percepción humana o las expectativas culturales. Dios puede colocar a quienes parecen menores en posiciones de liderazgo y propósito. Esto nos recuerda que Dios conoce el potencial y la misión de cada individuo, y su visión supera la lógica humana. El enfoque se centra en la visión intergeneracional, el legado espiritual y la fidelidad a la guía divina. El capítulo nos enseña que nuestras decisiones hoy afectan no solo nuestra vida, sino también la de quienes vienen detrás de nosotros, y que Dios obra a través de la obediencia y la intención en cada generación. El legado espiritual requiere conciencia y planificación. Jacob no bendice a sus nietos de manera casual,
Dedica tiempo a discernir la voluntad de Dios y a hablar sobre el propósito que cada uno tendrá. Esto nos enseña que nuestros actos, palabras y decisiones tienen un impacto duradero. Cada enseñanza que damos, cada ejemplo que ofrecemos y cada bendición que pronunciamos puede formar la fe y el carácter de quienes nos siguen. La obediencia a la guía divina frente a la lógica humana o expectativas sociales es esencial. Jacob coloca al menor, Efraín, delante del mayor, Manasés, desafiando la tradición de primogenitura. En nuestra vida, muchas veces Dios nos llama a actuar de manera contraria a lo que el mundo espera, confiando en su visión y no en la nuestra. La obediencia a Dios produce resultados eternos, incluso cuando parece contradictorio o incomprensible. Cada persona tiene un propósito y un valor según el plan de Dios. Lo que a los ojos humanos puede parecer secundario, para Dios es fundamental. Génesis 48 nos recuerda que debemos valorar y guiar a quienes nos rodean con discernimiento espiritual, reconociendo que Dios trabaja a través de cada vida para cumplir su propósito. La bendición no es solo material, sino espiritual y profética. Jacob confirma la misión y la continuidad del pacto divino. Esto nos enseña que nuestras bendiciones deben trascender lo temporal y enfocarse en la consolidación de la fe, la identidad y la misión espiritual de quienes nos rodean. El capítulo nos desafía a permanecer fieles y pacientes en decisiones que afectan a otros y a futuras generaciones. La obediencia, la intención y la visión espiritual no siempre producen resultados inmediatos, pero garantizan que el plan de Dios se cumpla en tiempo y forma. En este tiempo de oración inspirado en Génesis 48, nos enfocamos en entregar nuestra vida, decisiones y legado espiritual a Dios, confiando en que Él guía, fortalece y preserva lo que sembramos en nuestra familia, comunidad y generaciones futuras. Señor Dios, hoy me acerco a ti reconociendo que toda bendición, toda decisión y todo legado que puedo dejar está en tus manos. Gracias por revelarme que mi vida no solo impacta mi presente, sino también a quienes vienen después de mí. Ayúdame a ser intencional y consciente en cada palabra, acción y enseñanza que transmito. Padre, te entrego mis relaciones familiares, mi liderazgo y mi influencia sobre quienes dependen de mí, ya sea en la familia, en el trabajo o en la comunidad. Que todo lo que haga refleje tu voluntad, y que mis decisiones se alineen con tus propósitos eternos, aun cuando parezcan desafiantes o contrarias a la lógica humana. Señor, te pido discernimiento para bendecir correctamente a quienes me rodean. Ayúdame a reconocer el potencial y el propósito que tú has puesto en cada vida y a actuar conforme a tu guía, no según expectativas culturales, opiniones ajenas ni tradiciones humanas. Que mi obediencia a ti asegure que mis palabras y acciones produzcan un impacto espiritual duradero. Padre, ayúdame a confiar plenamente en tu visión. Así como Jacob reconoció tu dirección al invertir sus manos y bendecir a Efraín, enséñame a escuchar tu voz incluso cuando mis planes, experiencias o expectativas me digan otra cosa. Que mi vida sea un ejemplo de fe y obediencia a tu guía. Señor, pongo en tus manos la continuidad de la fe y el propósito en mi familia y en quienes me rodean. Que cada palabra de bendición, cada enseñanza y cada decisión refleje tu propósito, asegurando que el legado espiritual que dejo sea duradero, firme y conforme a tu plan perfecto. Señor Dios, gracias por revelarme la importancia de obedecer tu guía en todas las decisiones de mi vida y en la vida de mi familia. Gracias porque, al igual que Jacob, puedo bendecir a quienes vienen detrás de mí y transmitirles fe, propósito y dirección conforme a tu plan perfecto. Padre,
te pido que protejas a mi familia, mis descendientes y a quienes me rodean de influencias que puedan desviarles del propósito que tú les has dado. Que cada generación que sigue lleve la bendición, la integridad y la visión de fe que tú has establecido. Señor, ayúdame a perseverar en la obediencia, aun cuando las decisiones sean difíciles, contrarias a la lógica humana o incomprendidas por otros. Enséñame a escuchar tu voz y actuar con discernimiento, confiando en que tu dirección es siempre perfecta. Gracias, Padre, por la oportunidad de dejar un legado espiritual que trasciende el tiempo y las circunstancias. Que mi vida, mis palabras y mis acciones reflejen tu voluntad y fortalezcan la fe, el carácter y el propósito de quienes me siguen. Señor, fortalece mi corazón para guiar con sabiduría y discernimiento. Ayúdame a bendecir a otros de manera que la bendición sea duradera, profunda y conforme a tu plan divino. Que cada decisión que tome tenga un impacto eterno, alineada con tu propósito. Hoy confío en que tú, Dios soberano, obrarás en la vida de las generaciones futuras tal como obrase con Efraín y Manasés, cumpliendo tu plan de manera perfecta y conforme a tu propósito eterno. Gracias por tu fidelidad y tu cuidado constante. Génesis 48 nos deja una enseñanza profunda sobre obediencia, legado y visión espiritual intergeneracional. Este capítulo nos desafía a reconocer que nuestras decisiones y palabras tienen un impacto duradero y que Dios obra a través de nuestra fidelidad para cumplir su propósito. Aprendemos que obedecer la guía divina es esencial, incluso cuando desafía la lógica humana o las expectativas sociales. Jacob invierte sus manos al bendecir a Efraín y Manasés, colocando al menor delante del mayor, siguiendo la revelación de Dios. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios trasciende lo que los ojos ven o lo que otros esperan, y que confiar en su dirección asegura resultados eternos. Cada persona tiene un valor y un propósito según el plan de Dios. Efraín, aunque menor, recibe la bendición principal, demostrando que Dios conoce el potencial de cada individuo y lo posiciona conforme a su propósito. Esto nos desafía a reconocer y valorar a quienes nos rodean, no según apariencia, tradición o expectativas, sino según la visión divina. El capítulo enfatiza la importancia de transmitir un legado espiritual intencional. Jacob no bendice de manera casual, dedica tiempo y atención a asegurar que la bendición y el propósito se transmitan correctamente. En nuestra vida, esto significa ser conscientes de cómo nuestras palabras, decisiones y ejemplo impactan a las generaciones futuras. Génesis 48 nos exhorta a vivir con visión y compromiso. Cada acción, palabra y enseñanza debe estar alineada con la dirección de Dios, asegurando que el legado que dejamos sea duradero, significativo y conforme al plan divino. La obediencia, la visión y la bendición producen impacto más allá de nuestro tiempo, tocando vidas y generaciones por venir. Finalmente, este capítulo nos desafía a confiar en que Dios está obrando en cada detalle. Así como Él dirigió a Jacob y posicionó a Efraín, Dios también obra en nuestra vida y en la de quienes nos rodean, cumpliendo su propósito perfecto y asegurando que su plan se cumpla plenamente. Al concluir Génesis 48, somos llamados a reflexionar sobre la importancia de la bendición, la obediencia y el legado espiritual. Este capítulo nos recuerda que la vida no solo se mide por lo que hacemos para nosotros mismos, sino por cómo impactamos a quienes nos siguen y a las generaciones futuras. Jacob nos enseña que obedecer la guía de Dios supera toda lógica humana y tradición. Al invertir sus manos para bendecir a Efraín,
demuestra que la voluntad divina siempre tiene prioridad sobre lo que nosotros consideramos correcto o justo. Esto nos exhorta a confiar plenamente en Dios en nuestras decisiones y acciones, especialmente cuando afectan a otros. Cada persona tiene un valor y propósito único según el plan de Dios. No debemos subestimar a nadie ni guiar nuestras acciones por criterios humanos. La visión de Dios determina la posición, la bendición y el impacto de cada vida. Nuestra tarea es reconocer esa visión y actuar en obediencia. Génesis 48 nos llama a ser intencionales en transmitir fe, valores y propósito a quienes nos rodean. Cada palabra, enseñanza y ejemplo puede convertirse en un legado duradero que impacte generaciones. La bendición no es solo para el presente, sino una semilla de propósito que Dios hace crecer a lo largo del tiempo. Finalmente, este capítulo nos invita a confiar en la fidelidad de Dios para cumplir su plan. Así como Él dirigió la bendición de Jacob, también obra en nuestras vidas, guiando nuestro camino, preservando nuestra familia y cumpliendo su propósito eterno. Que esta reflexión fortalezca tu fe, te inspire a vivir con obediencia y visión, y te motive a transmitir bendición y propósito a quienes te rodean. Que Dios guíe cada decisión, palabra y acción para que tu vida y tu legado estén alineados con su plan perfecto. Descansa en su dirección, confía en su guía y permanece firme en su propósito. Dios es fiel, y su obra en tu vida y en las generaciones futuras se cumplirá plenamente. Hoy, al finalizar este mensaje de Génesis 48, te bendigo con la certeza de la guía y la promesa de Dios. Que así como Jacob bendijo a los hijos de José, Dios coloque su favor sobre ti, y cada área de tu vida reciba dirección, protección y provisión. Que toda esperanza se renueve, que cada oración se fortalezca, y que tu identidad en Dios se confirme como heredero de su promesa y testigo de su fidelidad. Que los desafíos de tu vida se transformen en oportunidades de bendición, que la reconciliación y el amor se manifiesten en tus relaciones, y que tu corazón se llene de paz y gratitud. Hoy te bendigo para que cada semilla de fe, cada acto de obediencia y cada palabra de bendición que recibes se convierta en fruto abundante. Que al terminar este mensaje, recibas esta bendición como fruto de haber escuchado y abierto tu corazón, y camines con confianza, esperanza y alegría, sostenido por el Dios que cumple sus promesas y multiplica sus bendiciones.